Una historia yace oculta bajo la arena de Arabia desde hace más de 3000 años. Donde ahora sopla el viento del desierto, tiempo atrás había florecido una tierra rica y fértil. En su centro, una ciudad con altas torres. Su gobernante más famoso fue la legendaria figura bíblica, a la que conocemos como Reina de Saba, una mujer inmortalizada en los antiguos documentos religiosos como la amante del rey Salomón. La verdad sobre esta mujer mítica y la civilización que gobernó está surgiendo ahora de la arena, gracias a que los arqueólogos usan las últimas tecnologías para reconstruir su santuario más sagrado. La Reina de Saba, descrita en los antiguos libros sagrados del judaísmo, del cristianismo y del islam, en el folclore árabe, así como en las primeras historias de Etiopía, es una figura fascinante que aparece como por arte de magia. Pero ¿qué hay de cierto detrás de esta mujer y del reino que gobernó? Durante 30 siglos, su historia ha sido recreada en decenas de idiomas, hasta que realidad y ficción se han vuelto inseparables. La versión hollywoodiense de la historia presentaba a la Reina de Saba como una mujer calculadora, fría y tentadora, que seducía a Salomón para provocar la caída de Israel. Pero del mismo modo que muchos arqueólogos y expertos aceptan que el rey Salomón era una figura histórica real, parece que la reina que conquistó su corazón podría ser también algo más que una mera fantasía. Al fantasearla hasta cierto punto y volverla más poética, una historia antigua, una realidad antigua se conserva. Hasta la fecha, la Reina de Saba sigue siendo uno de los enigmas más seductores de la historia. Puede ser el recuerdo de una reina auténtica. Podría ser un recuerdo compuesto de varias figuras femeninas distintas que gobernaron las tierras del desierto en tiempos remotos. Los expertos no consiguen identificarla, lo que seguramente añade más fascinación a su mítica leyenda. La búsqueda para averiguar más cosas sobre esta reina mítica y su reino largo tiempo desaparecido empieza en el desierto del sur del Yemen, famoso por su bandolerismo. La directora de la expedición es una mujer de 76 años llamada Marilyn Phillips Hodgson, cuyo equipo arqueológico ha ido a la ciudad en ruinas de Marib, la antigua capital de un poderoso imperio comercial. Los árabes lo llamaban Saba, los judíos Sheba. Cerca de la ciudad, oculta bajo miles de toneladas de arena del desierto, yacen los restos del mayor santuario de Marib, el Mahram Bilqis, el templo de Saba. El motivo de que Marilyn venga aquí se remonta medio siglo atrás. En 1952, su hermano Wendell llevó un equipo de arqueólogos americanos al Yemen, acompañado de un equipo de cámaras para que grabara la expedición. Wendell, cautivado por la leyenda de la Reina de Saba desde muy joven, esperaba encontrar pruebas de que había sido un personaje real. Este gran aventurero que inspiró en parte el personaje de Indiana Jones inició la excavación del yacimiento. Contrató a 160 obreros beduinos para desenterrar una inmensa estructura que había permanecido intacta más de 1000 años. Poco a poco fue surgiendo un espléndido patio y con él indicios de un imperio olvidado, el Sabeo. Las inscripciones sugerían que el templo y las imágenes que contenía estaban dedicados a un dios de la fertilidad, Al-Maka. Como el folclore árabe tradicional solía asociar a la Reina de Saba con un antiguo culto a la fertilidad, los hallazgos reforzaron la creencia del equipo de que aquí podrían encontrar pruebas suyas. Esta área debía de ser magnífica en el siglo X a.C., cuando Su Majestad la Reina de Saba reinaba en ella. El templo de Mahram Bilqis es el último tesoro arqueológico que falta por excavar en todo el mundo árabe, y puede que en todo el Próximo Oriente. Pero los descubrimientos de Wendell no convencieron a todo el mundo.
Algunos arqueólogos creían que el santuario solo se remontaba al año 400, 14 siglos después de que Salomón y la reina de Saba se conocieran. Wendell impertérrito siguió adelante, convencido de que estaba a punto de demostrar que la opinión ortodoxa era errónea, pero ocurrió algo terrible. La hostilidad de los caudillos locales iba increciendo. Amenazado de muerte, Wendell Phillips tomó la dolorosa decisión de abandonar el Yemen. Un día me avisaron de que iban a matarme a las 3 de la tarde del día siguiente. No sabíamos qué pasaría. Una tribu guerrera bajaba a toda velocidad por el Wadi Harib. Lo que jugaba a nuestro favor, y había contado con ello, era que no se podían imaginar que un americano abandonara $1 millón en suministros y equipo para salvar la vida de unos cuantos americanos más. Bueno, todos nos fuimos sin que se disparara un solo tiro. Avanzamos a toda velocidad por el desierto y nos escapamos. Wendell Phillips no volvería nunca al Yemen. Su salud empeoró ostensiblemente tras sufrir una serie de ataques. Su hermana Marilyn lo estuvo cuidando los últimos años de su vida. Se quedó paralizado y apenas podía moverse. Le enseñé a andar y a usar la mano, y así se defendía. Se sentaba horas para planear la expedición. En las décadas posteriores, el Yemen cerró sus fronteras al mundo exterior. El desierto recuperó el templo. No hablamos nunca de que fuera yo. Iba a ir él. Iba a hacerlo él. Entonces tuvo un segundo infarto y de repente se acabó. No tuve ni que pensarlo. Tenía que ser. Como su hermano antes que ella, Marilyn está convencida de que en el Mahram Bilqis se descubrirán pruebas de la vida de la reina de Saba. El Yemen sigue siendo un lugar peligroso. Durante siglos estuvo cerrado a los forasteros. Durante décadas sufrió la devastación de una guerra civil. Todavía ahora los caudillos del desierto secuestran a extranjeros para pedir rescate. Pero los peligros no desanimaron a Marilyn. Tras un cuarto de siglo, las autoridades del Yemen le dieron por fin permiso para regresar al antiguo templo. Creo que tuvo que existir una reina de Saba. ¿Por qué iban estas historias a estar presentes en la vida de tanta gente, en especial en la península arábiga? Creen mucho en ello. ¿Por qué iban a conservarse durante tantos siglos? La excavación del antiguo yacimiento se hace en medio de grandes medidas de seguridad. El equipo espera encontrar pruebas de que la reina de Saba rendía culto en él. Tiene solo un mes. Después, las autoridades ya no pueden garantizar su seguridad. Oh, no lo había visto nunca. Dios mío. Al frente del equipo arqueológico de Marilyn está el profesor Bill Glanzman, de la University of Calgary de Canadá. Bill, un experto en arqueología del Yemen, ha decidido excavar en partes intactas del yacimiento con la esperanza de que aporte nuevos datos sobre los sabeos y su reina más famosa. Este santuario, el Mahram Bilqis, es importante porque aquí, en Marib, se situaba el antiguo reino de Saba. En este sentido, es un gran centro histórico. También es el mayor santuario preislámico que se haya descubierto en la península arábiga. Siempre hubo reinas muy poderosas. Algunas adquirían fama y gloria. Es el caso de algunas reinas de Egipto, como Hatshepsut o Cleopatra. Pero esta reina de Saba era un poco diferente. Sin su nombre, no podemos identificarla como figura histórica. Tenemos que encontrar alguna relación, si existe, para encontrar la realidad histórica de esta reina y de las historias que la rodean. El yacimiento abarca 60.000 metros cuadrados, más de 8 campos de fútbol, y cada centímetro debe despejarse a mano. El avance es lento y lo dificultan las tolvaneras, unos remolinos de viento que aparecen y desaparecen sin avisar. En el folclore árabe, estos remolinos del desierto, llamados también Jinn o Jinni, están estrechamente relacionados con la legendaria reina de Saba. En los viejos relatos beduinos, Saba nació de uno de estos espíritus. Según una fábula situada en Marib, la antigua capital de Saba,
una ciudad entonces espléndida y próspera, había un hermoso espíritu llamado Umaya que vivía entre los mercaderes. Umaya se enamoró de un importante consejero del rey y de esta relación ilícita nació una hija. Medio humana y medio genio, la llamaron Bilquis y la dejaron en manos de los espíritus del desierto para que la criaran. Cuando creció, una de las caravanas que lo cruzaba contó a Bilquis que un rey malvado gobernaba entonces Marib. Una noche se coló en los aposentos del rey y le hundió una daga en el corazón para salvar al pueblo de Saba, al que pasó a gobernar. Tras 2 semanas de excavación, las esperanzas de Marilyn de encontrar una relación entre el yacimiento y la leyenda de la reina de Saba aumentan. De las arenas del desierto emerge una roca con una inscripción. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Es una inscripción importante, ¿no? Es sagrada. Aquí menciona a un rey, el nombre de un rey. Y también tenemos... La inscripción confirma la idea de que el templo era un edificio real. Rey de Saba. Las inscripciones son como edificios, proclamaban edictos reales y expresaban devoción al dios del templo. Es una especie de decreto. Wendell nunca vio esto, nunca vio el interior. Pero si realmente era un edificio real, sin duda contendrá más inscripciones reales, quizá incluso tumbas reales. Wendell Phillips no pudo demostrar que el santuario fuera lo bastante antiguo como para relacionarlo con la reina de Saba, y las actuales técnicas de datación han invalidado por completo la antigüedad que se concedía tradicionalmente a este templo. Sabemos que el santuario se remonta por lo menos a la época del rey Salomón, entre 915 y 900 años antes de Cristo. Y de hecho mucho antes, más de 500 o 600 años antes, según los indicios arqueológicos, lo que sugiere que si existe algún indicio que confirme la autenticidad de la reina de Saba, debería encontrarse aquí. ¿Pudo ser este templo la morada del descanso eterno de la reina de Saba? En el siglo X a.C., cuando se cree que vivió la reina de Saba, la ciudad de Marib era un importante centro comercial, un punto de parada para las caravanas de mercaderes que cruzaban el desierto. Era un lugar donde intercambiar mercancías e historias. Es una cultura que dispone de una abundante tradición oral. Todavía puedes adentrarte en el desierto y sorprenderte con las historias que oyes en las fogatas beduinas. Al recorrer este inmenso territorio abierto, los mercaderes eran una fuente valiosa de historias, rumores y noticias. Y las historias sobre el rey Salomón, que gobernaba en Israel, no tardarían en propagarse. Las historias de Salomón llegaron muy lejos. La construcción de su templo era famosa en toda Arabia, dado su esplendor. Célebre por su sabiduría de origen divino y su capacidad para comunicarse con los animales, se decía que Salomón podía incluso influir en los espíritus. El libro sagrado de los etíopes, el Kebra Negast, afirma que un mercader llevó noticias sobre este rey formidable a la reina de Saba. Un mercader llamado Tangrim había ido a Jerusalén, donde había oído hablar sobre la sabiduría de Salomón y, lógicamente, informaba a su reina de todas las cuestiones del extranjero que pudieran afectar a su mundo. She heard of him being a very knowledgeable person, so therefore in her attempt to build a very strong nation, she felt that she needed to go there and then learn from his wisdom, learn from his knowledge, so that she could come back and build her nation and to make it stronger. Dijo, es maravilloso. Cuanto más sé sobre su sabiduría, más quiero conocerlo en persona. Tengo que ir y averiguar si este hombre es realmente el hijo de la sabiduría. Imaginad lo que podríamos aprender de él. El Corán explica cómo Salomón oyó hablar de la reina de Saba.
Según esta versión, Salomón había enviado a un cuervo a buscar una abubilla, un pájaro muy preciado que se había perdido en una tierra remota. Al volver, guiado por el cuervo, la abubilla habló a Salomón de un oasis lejano, gobernado por una rica y hermosa reina pagana. En ese momento, Salomón se preguntó cómo alguien tan hermoso y tan rico desconocía al Dios verdadero y cómo no había ido nunca a rendirle tributo. Así que colgó una carta del cuello de la abubilla, que le entregó a la reina de Saba. Esta la llevó a su consejo de cortesanos y preguntó qué deberían hacer al respecto. Llegara como llegara la carta a la reina de Saba, parece evidente que el mensaje era un ultimátum. Saba debía rendir tributo a Salomón o sufriría su cólera. Decidió que Salomón era un hombre bastante peligroso y que sería mejor tener una buena relación con él, pero no le apetecía demasiado ir a rendirle tributo y a someterse a él. Así que primero intentó algo. Envió fabulosos tesoros a Jerusalén, con la esperanza de que eso bastara para comprar a Salomón. Salomón se ofendió. Dios le había conferido algo mayor que la riqueza, la sabiduría. La reina de Saba, por otro lado, sabía que cuando una guerra se libra en tus tierras, todo el mundo sufre, y en contra del consejo de sus hombres, decidió ir a Jerusalén y manejar el asunto en persona. Era muy importante y había que evitar que provocara una guerra fronteriza. La Biblia indica que los sirvientes de Saba prepararon muchos regalos para Salomón, incluidos oro, piedras preciosas y especias. Pero puede que la verdadera razón de su viaje fuera negociar un tratado comercial. En este relato de la Biblia hay algo sobre el poder de Salomón y sobre la admiración de la reina de Saba por su sabiduría. Pero si se analiza un poco más, se detecta un acuerdo comercial en la cantidad enorme de cosas que la reina lleva a Salomón y que se relacionan sin decir que sean regalos. Solo se dice que los lleva, de modo que creo que ocurren dos cosas. Intercambian regalos, pero la reina lleva una cantidad enorme de mercancías para decirle básicamente, aquí tenéis, vamos a cerrar un trato. Uno de los bienes que el antiguo reino de Saba poseía en abundancia era el olíbano, una fragancia que los israelitas usaban en sus ceremonias religiosas. Hoy en día todavía puede comprarse olíbano en los mercados yemeníes. Recolectado de árboles que solo crecen en el sur de la península arábiga y en partes del este de África, el antiguo reino de Saba habría poseído su monopolio virtual, lo que generaba una riqueza sin precedentes. Los sabeos, en agradecimiento por su prosperidad, construyeron el santuario más grande de Arabia a su dios, Al-Maka. Era el centro de su universo, porque si Al-Maka no los bendecía con la lluvia, su frágil mundo se desmoronaría. A medida que avanza la excavación, un obrero beduino efectúa un descubrimiento espectacular. Hará 6 minutos el obrero despejaba esta parte y encontró, como se puede ver aquí abajo, un friso muy grande con cabezas de íbices. Nadie ha visto estas tallas desde hace 1500 años, pero están en un estado espléndido. Es un momento apasionante. Estoy casi sin habla, Dios mío. El íbice es una de las dos representaciones zoomorfas del dios Al-Maka. Generalmente lo representa el toro, las inscripciones y las estatuillas, pero aquí también lo representa el íbice. Y además la inscripción es importantísima, porque menciona el nombre de un rey. La expedición de Wendell Phillips, a principios de los 50, jamás pasó de la entrada. Después de 4 meses de trabajo habían desenterrado esto. No sabemos qué hay en el recinto de Awam, el Gran Círculo, el Ovoide, el Santa Santorum. Estamos autorizados a extraer esta arena lo más rápido posible con los mejores y más recientes métodos científicos, de un modo científico, rutinario y adecuado.
El equipo de Marilyn, con pocas semanas para efectuar su excavación, ha utilizado la última tecnología para mirar directamente bajo millones de toneladas de arena. Brian Moorman, miembro del equipo, está descubriendo un templo mucho más grande de lo que Wendell Phillips hubiera imaginado. Hace 50 años, cuando Wendell Phillips llegó al yacimiento, las herramientas de los arqueólogos eran bastante limitadas y era imposible ver bajo la superficie. La arqueología implicaba observar los objetos o las estructuras que había en la superficie. Hoy en día podemos usar la geofísica para localizar lugares que podrían interesar y limitar la cantidad de excavación, de alteración y de esfuerzo que se invierte en un yacimiento. El radar nos permite identificar las características bajo la superficie en 3 dimensiones, de modo que podemos reconstruir todas las estructuras que hay en el yacimiento, como si se hubiera retirado toda la arena. El radar envía una serie de ondas hacia el subsuelo. Las estructuras que se encuentran bajo la superficie reflejan de manera diferente estas ondas, lo que posibilita que se trace el mapa del templo. Con los datos de la prospección puede reconstruirse por fin la distribución de Mahram Bilkis. Se revelan más de media docena de estructuras artificiales aún intactas bajo la superficie. Pero solo puede confirmarse para qué servían y qué contienen a través de la excavación tradicional. ¿Quién sabe qué encontraremos? No esperábamos encontrar ayer ahí en esa zanja el friso con íbides. ¿Quién sabe qué habrá? Aunque puede que muy cerca, la reina de Saba y su pueblo siguen fuera de nuestro alcance en su tumba de arena. La creciente inquietud de los guardias aumenta la tensión existente. Al equipo se le acaba el tiempo. Tras varios días explorando el subsuelo, Brian Moorman ha efectuado el hallazgo más importante hasta la fecha en el recinto sagrado. Durante nuestras exploraciones con el radar, observamos un reflejo muy pequeño, pero muy distintivo, procedente de este sitio. Una especie de vacío subterráneo. Dentro del santuario hay numerosos edificios, pero este montón de piedras representa la característica más importante que podemos interpretar con facilidad. Se trata de un pozo que posiblemente se utilizaba para obtener el agua para las abluciones rituales. Está a unos 3 metros de profundidad y vamos a empezar a excavar para intentar desenterrar su cabeza. Este pozo habría sido el epicentro del imperio sabeo y un lugar importantísimo para la reina de Saba. Contenía las aguas sagradas de Al-Maka, el dios de la fertilidad, cuyas bendiciones eran vitales para la vida en Marib. En este entorno extremo, el agua lo es todo. Es absolutamente vital. Es lo más importante que puede haber. También puede explicar por qué este santuario está donde está. No está en la ciudad, donde la mayoría de la gente habría podido acceder con suma facilidad para rendir culto, sino que está en mitad de un antiguo sistema de campos. Creo que eso destaca la importancia del dios Al-Maka, que controla la fertilidad de esos campos. A Al-Maka se le atribuía el agua y toda la vida que a partir de esta surgió en Marib. A 10 kilómetros del yacimiento hay un símbolo aún más poderoso de lo vital que era el agua en Marib. La gran presa de Marib. Descrita en el folclore árabe como un milagro de la ingeniería, se extendía 900 metros, el doble de longitud que Hoover Dam, la presa en el río Colorado. Servía para contener las riadas que bajaban 2 veces al año, con una fuerza de 2000 toneladas de agua y cieno por segundo. Una fuerza que provocó una tragedia en la expedición de Wendell Phillips hace 50 años. Las riadas bajaban por el Wadi Beihan. 2 de nuestros obreros se ahogaron al intentar cruzar esta zona.
La presa, que convierte las montañas cercanas en una cuenca de 10.000 kilómetros cuadrados, es la culminación de una larga lista de presas, cuyos orígenes se remontan al año 1500 a.C. Las inscripciones reales de estas presas han permitido establecer una primera cronología de los gobernantes sabeos. Lo que vemos aquí es muy importante. Es una inscripción sabea. Habla sobre la construcción de este embalse, esta parte de la presa y la distribución del agua, de la riada, hacia el oasis del sur. Todavía se desconoce cuál de estos gobernantes pudo haber sido la reina de Saba. Pero el mantenimiento de esta presa tan importante debió de ser una de las obligaciones más fundamentales de la reina sabea para con sus súbditos. La presa aprovechaba las riadas de la región para crear un fértil oasis de casi 10.000 hectáreas. En Marib elaboraron un plan agrícola sin igual hasta nuestros días. Una sola presa que servía para regar una cosecha suficiente para alimentar a unas 50.000 personas y que dependía totalmente de las inundaciones estacionales. Realmente asombroso. En el Corán, la patria de Saba recibe el nombre de Jardín de dos Paraísos. El oasis que creaba la presa de Marib concuerda casi exactamente con su descripción. Para quien gobernaba Saba, era muy importante ocuparse de estos factores, ocuparse de la presa, lo que significa la vida de la gente, la agricultura, y asegurar las rutas comerciales. Esta red de irrigación tan sofisticada permitió a Marib florecer como un próspero e importante centro comercial. Una vez conseguido eso, la vida era bastante fácil. Y todavía lo fue más cuando se percataron de que, además, disponían de mercancías de lujo que ansiaban los romanos, los griegos y otros pueblos más al norte. Y de que con sus caravanas podían obtener unos beneficios asombrosos. De modo que los romanos afirmaban que eran el pueblo más rico del mundo. Como las culturas más ricas del mundo actual, en Marib había rascacielos, unas increíbles casas altas de ladrillos de barro y madera que llegaban a más de 25 metros de altura. Un eco de estos característicos edificios de Marib pueden verse hoy en Saná, la capital del moderno Yemen. Y como hoy Saná, Marib debió bullir gracias a mercaderes y comerciantes. En sus mercados se podía encontrar oro de África, lapislázuli de Afganistán o ámbar de Etiopía. Pero lo más característico de Saba era el olíbano, el producto más preciado. Se decía que el aroma de esta esencia acercaba a los devotos a sus dioses, así que cuando el olíbano llegaba hasta Jerusalén, era más valioso que el mismo oro. Proteger las rutas comerciales era otro de los deberes de los monarcas del reino de Saba. Y puede que este fuera el motivo real de la visita que la mítica reina rindió al rey Salomón: proteger o iniciar un tratado comercial, un tratado del que dependía su ciudad. Hoy en día, Marib está vacía como consecuencia de una guerra civil librada desde hace más de una generación. Sus únicos ocupantes son las esporádicas familias beduinas que viven temporalmente en sus torres en ruinas. Pero en el cercano yacimiento arqueológico, la exploración subterránea de Brian ha permitido detectar una característica desconocida que conecta la ciudad con el templo. Va hasta ahí, ¿no? En este momento estamos sobre la entrada occidental, que está perfectamente alineada con la antigua ciudad de Marib. Existe la hipótesis de que aquí había alguna clase de camino procesional que conducía a la gente desde la ciudad hasta el templo. Tras efectuar prospecciones geofísicas del lado occidental del yacimiento,
Hemos hecho un par de investigaciones y ensayos, y hasta ahora hemos encontrado a 3,25 metros de profundidad, en 2 de los agujeros, una superficie rocosa que podría ser el camino procesional. ¿Qué debía significar para Saba este camino procesional? Puede que el simbolismo de este camino procesional partiera del hecho de que durante este largo sendero los caminantes pudieran pensar sobre qué iban a pedir a la divinidad o cómo darle las gracias por alguna ayuda. Pero de la misma manera que en las culturas de nuestro tiempo debieron encontrar inscripciones y algún tipo de edificios y construcciones majestuosas a lo largo del camino. Todo ello reflejaría la riqueza y el poder de su Dios. Tenemos que imaginar este tipo de símbolos. Hacían que el peregrino sintiera que se acercaba a un lugar sagrado. Los días importantes del calendario sabeo, grupos de peregrinos habían recorrido junto con su reina los 8 kilómetros de este camino procesional. Las inscripciones de los muros del templo nos indican que muchos de ellos habían llegado desde muy lejos y que en el camino habrían adquirido una ofrenda para su Dios. En el templo, Bill y su equipo creen haber averiguado por primera vez cómo era el culto religioso seguido por el pueblo de Saba en este santuario. Estamos ante la entrada principal del santuario conocido como Mahram Bilquis, el centro sagrado de Bilquis. Y Bilquis es, por supuesto, como el folclore árabe llama a la reina de Saba. Cruzamos ahora la parte central del peristilo, que sería un vestíbulo abierto con columnas a los lados. Y detrás de mí habría habido un pasillo cubierto o pórtico que lo rodearía. Y debajo de esta arena, a 4 metros de profundidad, los peregrinos dejarían todo tipo de dedicatorias. Muchas ofrendas al Makaj, la deidad más importante del antiguo reino de Saba. Si combinamos los descubrimientos de Wendell Phillips con los últimos datos de la exploración subterránea del equipo, podemos recrear una imagen del santuario más espectacular del sur de Arabia. Hace 3000 años, la reina de Saba podría haber recorrido el camino procesional del templo la noche antes de iniciar su peligroso viaje a Jerusalén. Reina, suma sacerdotisa y enviada comercial, habría entrado en el templo a través de las columnas de 12 metros de altura del peristilo. Podemos imaginar entrar en el templo oliendo la fragancia del olíbano que quemaba en los altares, oyendo quizás el balido de las cabras y las ovejas y los gritos de otros animales al ser sacrificados a la deidad, y viendo las esculturas de bronce reluciente que recordaban la presencia de la deidad. Debía de ser sobrecogedor. Unas puertas daban a la parte más sacra, el recinto sagrado del templo. Unos fragmentos de bronce recuperados del recinto sugieren que contenía los ídolos más sagrados de la cultura sabea, pero sobre todos ellos descollaba un toro de 9 metros de altura. En las antiguas culturas semíticas, el toro es el dios de la lluvia, o una representación de este dios. Y si pensamos en el toro resoplando y golpeando el suelo con la pata, veremos que emula el sonido de los truenos que siempre conllevan lluvia. Y la lluvia es vital, porque es el agua, y el agua de lluvia que cae sirve para irrigar los campos. Después de ofrecer un sacrificio final de sangre, la reina de Saba habría abandonado el templo, empezando un épico viaje de 1000 kilómetros de ida y vuelta a Jerusalén. ¿Tuvo lugar realmente este viaje? ¿Conoció la reina de Saba al rey Salomón? Los descubrimientos de objetos de cerámica sabea en Jerusalén confirman la existencia de una ruta comercial entre los antiguos reinos de Saba e Israel, de modo que es más que probable que la reina de Saba emprendiera una misión diplomática tan importante.
La ruta del incienso a Jerusalén era muy transitada y los mercaderes transportaban productos exóticos procedentes de todo el Próximo Oriente, pero habría sido muy inusual que una reina hiciera ese viaje. La caravana habría serpenteado por lechos de ríos secos o wadis a lo largo de la costa del Mar Rojo hasta más allá del Jordán. Esta expedición agotadora podría haber durado 6 meses, en los que cruzó parte del terreno más hostil del mundo. El encuentro de la reina de Saba con Salomón no sería fácil. El rey tenía fama de ser uno de los hombres más sabios y poderosos del mundo. Diplomático astuto, protegía celosamente sus fronteras. Pero puede que esta visita no fuera tan desigual como describe la leyenda. Si observamos la arqueología de ambas culturas, nos percatamos del equilibrio entre la reina de Saba y Salomón. En aquella época, Jerusalén debía de tener 4 hectáreas y quizás 800 habitantes. Y Marib tenía 110 hectáreas amuralladas y alrededor de 20.000 habitantes. Lo que distinguía a Salomón y a su pueblo era un dominio increíble del lenguaje, las ideas y la narración, lo que nos proporcionó la Biblia. Las ciudades se desmoronan, los artículos de lujo desaparecen, se olvidan, se saquean, pero el patrimonio de Salomón era de la clase que se conserva. La Biblia indica que cuando la reina de Saba entró en Jerusalén, el templo de Salomón la abrumó. Su finalidad era albergar el Arca de la Alianza, la reliquia más sagrada de la fe judía. El momento en que la reina de Saba se encontró por fin con el rey Salomón ha sido inmortalizado por diversos artistas a lo largo de los siglos. La reina de Saba, retratada a menudo como una mujer exótica y misteriosa, contrasta con Salomón, el hombre sabio. El libro sagrado de los etíopes, el Kebra Negast, describe este primer encuentro. La primera vez que la vio, le sorprendió. Era una mujer de una extrema belleza y la recibió de forma que reconocía su grandeza y la trató en consecuencia. Sin embargo, un relato tradicional árabe describe el encuentro de modo muy distinto. Según esta versión, el rey Salomón había oído que la reina extranjera tenía los pies de una cabra. En la antigüedad, muchos demonios son figuras compuestas. Tienen una parte humana y otra animal. Y esa es en parte la idea detrás de los extraños pies de la reina de Saba. Como recelaba de que pudiera ser un demonio, Salomón ideó una prueba. Esparció cristales por el suelo. Al confundirlos con un charco, la reina de Saba se levantó la falda para saltarlo y dejó así al descubierto, para alivio de Salomón, unas piernas de mujer. La historia tiene un significado simbólico muy evidente. En la antigüedad, el cabello es un rasgo de salvajismo. Los animales están cubiertos de pelo, la gente lleva ropa. Al decir que la reina de Saba tenía las piernas peludas, las historias sugieren el salvajismo de esta mujer extranjera. Por otra parte, algunas partes del cuerpo suelen usarse como eufemismos de partes sexuales, de modo que la necesidad de verle los pies a la reina de Saba podría ser también la necesidad de convencer de que era una mujer que podía ser dominada, y que no era el ardid de ningún extranjero que mandara a un demonio o que mandara a un hombre vestido de mujer para confundir a Salomón. La Biblia explica que después de conocerse, la reina de Saba puso a prueba a Salomón con algunas preguntas difíciles. El Corán afirma que estas preguntas adoptaron la forma de adivinanzas. Era como la conversación trivial actual, como tantear el terreno. No era que la reina de Saba quisiera comprobar la sabiduría de Salomón. Era más bien como en los tratos comerciales actuales, en que se comentan cosas triviales antes de tratar el asunto en cuestión. También ocurre en otras culturas. En particular, existe una larga tradición de adivinanzas entre monarcas en la cultura mesopotámica.
No solo los diplomáticos intercambiaban adivinanzas. El historiador judío Josefo nos cuenta que Salomón celebraba concursos de adivinanzas con Hiram, el rey de Tiro. Así que a Salomón le gustaban. Pero de hecho a menudo se intercambiaban adivinanzas en los banquetes de bodas. De modo que este intercambio de adivinanzas demostraba la compatibilidad entre los contrayentes. Durante su estancia, que según algunos relatos duró 3 años, Salomón y la reina de Saba debatieron muchos temas, incluido el Dios de Salomón. Pero a pesar de la fuerza de su deseo, la reina de Saba se mantuvo inmune a las frecuentes insinuaciones de Salomón. Tenía fama de ser muy mujeriego, así que puede que formara parte de su estrategia a largo plazo. El relato más completo del tiempo que Salomón y la reina de Saba pasaron juntos se encuentra en el Kebra Negast, que describe que eran inseparables hasta que la reina decidió que debía regresar con sus súbditos. Salomón, ávido de deseo, le suplicó que se quedara. La reina de Saba se negó a regañadientes. La noche anterior a su marcha, Salomón le ofreció una cena muy picante y la retuvo hasta muy tarde, de modo que ya no podía volver a su palacio. «Duerme aquí, todo irá bien», le dijo. En esta historia la reina de Saba es muy noble y muy recatada, e hizo jurar a Salomón que no le obligaría a ningún tipo de encuentro. Y él aceptó siempre y cuando ella le jurara que no se llevaría nada de su palacio. Eso la indignó. Habían estado juntos 3 años. ¿Cómo podía creer que era una ladrona? Y naturalmente contestó, «Por supuesto que no me llevaré nada». Pero se despertó en mitad de la noche, sedienta, y Salomón había dejado un cuenco de agua junto a su cama. Cuando alargó la mano para tomar un poco, Salomón se la sujetó y dijo, «Has roto tu juramento, yo podré romper el mío». Y durmieron juntos. Cuando la reina de Saba regresó a casa, llevó con ella la luz de la sabiduría. El Corán explica que esta luz representaba su conversión a la fe del Dios de Salomón, de modo que fue la primera persona que llevó el monoteísmo a Arabia. Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es que convierte a la reina de Saba en la primera persona que acepta la creencia religiosa de Alá y traslada este culto religioso a su propio reinado. La noche de pasión de la reina de Saba iba a tener otras consecuencias trascendentales. El Kebra Negast nos cuenta que 9 meses después de irse de Jerusalén dio a luz a su primer y único hijo, Menelik. El libro sagrado etíope explica que cuando alcanzó la mayoría de edad, Menelik viajó a Jerusalén a visitar a su padre. Menelik regresó con el arca de la alianza que llevó a Etiopía, donde fundó una nueva dinastía. La partida de Menelik a Etiopía es la última referencia que hacen las fuentes religiosas a la reina de Saba. Después, simplemente, se esfuma. Su ciudad seguiría existiendo 1500 años más, hasta el siglo VI de nuestra era. El final de la cultura sabea coincidió en parte con el auge del cristianismo. Entonces se creía más en la sepultura que en la incineración. La incineración implicaba esparcir olíbano en la pira funeraria. Sabemos, por ejemplo, que al morir Popea, esposa de Nerón, se usó todo el olíbano de Arabia durante el año que duró su funeral. Así que, con el auge del cristianismo y del entierro en lugar de la incineración, la demanda de olíbano cayó en picado. Sin los beneficios del olíbano, Marib inició su lento declive. Y entonces ocurrió una catástrofe. El golpe de gracia se produjo cuando un derrumbe de la gran presa acabó con su gran recurso, la agricultura. Durante un año entero su actividad agrícola fue nula. Y eso fue el final. Los grandes campos que habían alimentado a 50.000 personas se desertizaron. El oasis reluciente de Marib se convirtió en un espejismo. Las temperaturas estivales suben y las 4 semanas de la expedición de Merlin se acercan a su fin. Los movimientos de los señores de la guerra locales preocupan cada vez más a las autoridades yemeníes.
Y entonces se produce un descubrimiento increíble. Después de semanas de excavación, en el legendario santuario de la reina de Saba, el arqueólogo jefe, Bill Glanzman, ha hecho un descubrimiento sorprendente. Es el último par de días en el yacimiento. Y por supuesto es justo ahora cuando empiezan a aparecer cosas interesantes. La cabeza de este objeto sigue intacta. Por eso es espléndido. Se trata de una estela funeraria que ha sido reutilizada como parte de una obra de mampostería en esta pared. Originariamente debía estar en posición vertical. Las estelas funerarias indicaban que había alguien importante enterrado en el cementerio, que no era un sabeo corriente. No hay dos cabezas idénticas, lo que les confiere realismo. Esta es una cabeza de mujer. Pediré a nuestro especialista que estudie la inscripción para obtener una traducción completa de su nombre. ¿Era una reina? Tenemos bastantes estelas como estas procedentes del cementerio. Quizás algunas de reinas, pero nunca hemos encontrado un título en las inscripciones, por lo menos hasta ahora. De nuevo, el equipo está muy cerca de conocer el aspecto de la reina de Saba. Tendremos problemas. Como respuesta a Bill, los espíritus del desierto se elevan una vez más, lo que demuestra a los beduinos que la reina de Saba sigue rondando este lugar. Hoy en día, para los habitantes de Arabia, donde uno de los nombres más frecuentes entre las niñas es Balkis o Bilkis, que es el legendario nombre de la reina de Saba, esta reina es el recuerdo de una época gloriosa de riqueza, de comercio internacional y de una época anterior al Islam. Puede que la reina de Saba represente para la gente el orgullo por su historia antigua, pero también su nuevo compromiso con el monoteísmo. Una de las cosas apasionantes de este santuario es que si hay una forma de aclarar este misterio, será casi seguro a través de los descubrimientos hechos en este yacimiento. El descubrimiento de Bill indica que puede haber sepulturas reales en los alrededores del yacimiento. Me sorprendería mucho que no apareciera en inscripciones y que no llegara a encontrarse su tumba. Los esfuerzos de Marilyn para excavar las ruinas de Mahram Bilkis han aportado una valiosísima información sobre los sabeos, una civilización que, como su hermano Wendell sospechaba correctamente, era contemporánea del rey bíblico Salomón. Cuando pienso en Wendell, creo que uno de los rasgos principales de su carácter era no darse nunca por vencido. Tengo intención de continuar su trabajo y ver cómo este gran templo cobra vida. Por ahora, la excavación en Mahram Bilkis está interrumpida, pero el equipo ha demostrado que este santuario era el centro del milagroso oasis artificial de Saba, y nada menos que una maravilla olvidada del mundo. Los hallazgos del equipo sugieren también que la verdadera reina de Saba habría sido la suma sacerdotisa de este santuario, la emisaria del dios de la fertilidad, Almaka, y es evidente que en el siglo X a.C., un monarca sabeo habría necesitado de un poderoso motivo para emprender un viaje tan peligroso para conocer a Salomón. El comercio era vital para Marib. Es muy probable que este monarca fuera una mujer. Vivía en una era en que las mujeres solían acceder al trono en Arabia, y la enorme cantidad de fuentes antiguas que mencionan a una reina es convincente. Pero sin su nombre real, muchas cosas sobre esta reina siguen siendo un misterio. Fuera quien fuera, era una mujer excepcional, una soberana respetada cuya valentía y obstinación fueron claves para asegurar una relación comercial. Una leyenda que ha perdurado durante más de 3000 años.